Bueno, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo Finet Talks. Ya sabéis, es estas charlas semanales que hacemos con expertos de la inversión. Esta semana queríamos hablar un poco de inversión inmobiliaria, porque ya sabéis que cada mismo está complicado un poco el tema. Estaréis buscando quizás algunos para invertir. Habréis escuchado cosas de que el mercado, pues bueno, está subiendo, pero quizás esté el pico. Bueno, vamos a preguntarle a un experto, que es en este caso Carlos Galán, que es inversor inmobiliario y autor del bestseller Independízate de Papa Estado, que por cierto ya hemos tenido por aquí en alguna otra ocasión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, pues un placer estar por aquí. Muchas gracias por tenerme. Oye, antes de empezar con la entrevista, hablar un poco de vivienda y demás, ¿quién es Carlos Galán? Para quien no te conozca, así en unos segundos. Muy bien, pues yo soy alguien que desde muy pequeñito me interesó todo este mundo de la inversión, del mundo de los negocios, del dinero. Empecé a invertir muy joven, inicialmente en bolsa. Luego empecé a ayudar a mi madre con la gestión de unos inmuebles que nos había dejado mi padre, que falleció cuando yo tenía 12 años. Y a partir de ahí, pues fui aprendiendo por prueba y error. Y como dices, pues a los 23 años escribí Independízate de Papa Estado y empecé a divulgar primero por esa parte y luego con la parte de inversión inmobiliaria en mi proyecto Libertad Inmobiliaria. Es posible que muchos de vosotros hayáis leído ya el libro de Carlos, o sea que para muchos igual ya os es familiar. Pero bueno, hecha esta introducción para el que no lo conociera, antes de ir con la entrevista, eso sí, os advertimos que todo lo que hablamos aquí pues no es recomendación de inversión, ¿vale? Que Carlos tiene su visión sobre inversión en vivienda, pero bueno, no tiene por qué coincidir con la tuya, ni tiene por qué convenirte a ti, ni nada. Simplemente, pues hecho informativo y con mucha curiosidad y demás. Vamos ya con ello con la entrevista. También un like, por cierto, que se me olvida siempre y me riñen. Un like al vídeo si lo estáis viendo en YouTube, y si los estáis escuchando por el podcast, pues ya sabéis, en vuestra plataforma de origen, también un like que nos ayuda muchísimo pues a seguir haciendo estas entrevistas. Bien, empezaste a invertir con una edad muy temprana. ¿Qué te motivó a hacerlo? O sea, ¿cómo fue aquella primera experiencia? ¿Te refieres a bolsa, a inmuebles? A inmuebles, sí. O sea, ¿cómo fueron esos primeros pasos de... nos has comentado que tenías como unos primeros pisos, pero los primeros pisos que luego fuiste Vale. adquiriendo, ¿cómo lo hiciste? Vale, perfecto. Pues sí, inicialmente de hecho a mí los inmuebles no los veía con malos ojos, con un poco de recelo, incluso decía, ostras, esta es la inversión un poco cateta, la inversión de los tontos, ¿no? Y además lo veía como con poca rentabilidad para todo el jaleo que suponía el, pues, estar pendiente de los inquilinos, etcétera. Pero bueno, eso es porque los inmuebles que había comprado en su día mi padre, pues eran inmuebles que estaban comprados con una mentalidad de propietario y no de inversor. Y por tanto, pues no podían ser demasiado rentables, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui cambiando esa mentalidad y sobre todo fijándome en los referentes americanos, inicialmente Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki, y luego pues otros que hay, y vi que la inversión inmobiliaria, si se hacía bien desde el principio, pensando en la rentabilidad y sobre todo usando esa deuda buena, ese apalancamiento de los bancos, pues realmente era súper interesante, la rentabilidad que se podía conseguir era muy buena y sobre todo eso, poder jugar con un dinero que no es tuyo, con el dinero de otros, pues hacía que se pudiera acelerar todo bastante. Entonces empecé pues con esta idea, empecé a buscar y me di cuenta de que los inmuebles que realmente eran interesantes para mí, insisto, como decías antes, esto no es una recomendación, yo aquí incluso no me considero un experto, yo os cuento lo que yo hago y lo que a mí me funciona, pero cada uno tiene su visión y está bien. Y empecé a comprar pues los inmuebles baratos, quizá no los más baratos, pero sí que inmuebles económicos porque me di cuenta de que el alquiler, aunque era más bajo que en inmuebles buenos y caros, realmente proporcionalmente era mucho más rentable. ¿Qué criterios sueles seleccionar para una vivienda que puedas considerar, pues eso, potencialmente rentable para alquilar? Vale, pues mira, suelen ser inmuebles sin ascensor prácticamente siempre, pues una inversión típica puede ser un segundo, tercero sin ascensor, en una zona, en un barrio trabajador, humilde, de los de toda la vida, barrios consolidados, pero que no suelen estar en los centros de las ciudades. Son también pues inmuebles relativamente pequeños, de unos 50 a 50, 60, 70 metros, pero sí que es cierto que tienen
2 o 3 dormitorios, porque sí que es algo que el inquilino valora, que aunque sean pequeñas las habitaciones, pues que haya mínimo 2, idealmente 3. Y en fincas, en edificios que son normales, humildes, pero que hay buen ambiente, que están cuidados, que no hay problemas. O sea, creo que hay que distinguir. Una cosa es que sea pues eso, un barrio, una zona, un edificio trabajador, humilde, y otra cosa es que sea peligroso o que haya conflictos. Hay una línea que no hay que, o por lo menos yo no traspaso, porque eso sí que es relevante. Pero bueno, sobre todo también que sea, que sea rentable. ¿Cuáles son esas red flags? O sea, digamos, esas señas que a lo mejor un inversor novato se mete de lleno y no ha visto previamente, que quizás podría ser futura fuente de conflicto o de que te aminore la rentabilidad, vamos. Sí, pues mira, desde problemas en el edificio, en la comunidad, problemas con algún vecino conflictivo, o si incluso si en alguno de los inmuebles pues hay ocupación o algo similar. Eh, una mala distribución del inmueble también puede ser una red flag. Si no tienes experiencia con reformas, pues el meterte en un piso que haya que reformar fuertemente, integralmente, creo que puede ser complicado. Sí, una comunidad en la que haya problemas económicos también, de pues, vecinos morosos o derramas fuertes, etcétera, también puede ser. Y también pues la calle, que la calle donde estés invirtiendo pues sea conflictiva, también puede ser un problema. Me interesa mucho, has hablado del tema de inquilinos, me interesa bastante porque como inquilino, o sea, me gustaría dar la mejor impresión siempre al casero que vaya a tener. Entonces, ¿en qué te sueles fijar tú? O sea, ¿y cuáles son esas señas que dices, uy, este no? O sea, ¿qué impresión le tengo que dar yo a mi casero para que me elija a mí y no a otro? A ver, es una impresión de normalidad y de confianza. Por un lado están los datos objetivos de que se suele pedir, pues, nómina, contrato laboral, ver cuánto estás pagando y qué estabilidad tienes, que esos son pues, datos más objetivos. Y luego también es el feeling que te pueda dar en la visita. Vale, y otra de las cosas que yo suelo hacer es preguntarle al potencial inquilino, oye, ¿dónde estás viviendo ahora? ¿Por qué te cambias? Y si veo que puede, no sé, que no me da toda la confianza que debería, pues le digo, oye, ¿te importaría darme el teléfono de tu casero? Y así pues le pregunto a ver qué tal. Y pocas veces he llamado al casero anterior, pero simplemente viendo la reacción a esa pregunta, pues ya me puedo hacer una idea de si tiene buena relación con su casero o no. Y otra cosa que también es interesante hacer es decir, oye, tráeme los recibos de cómo estás, de los 3 últimos alquileres para ver si, por un lado, si está pagando y por un lado, si está pagando a tiempo. Si está pagando dentro de los 5 primeros días del mes o si se retrasa y te paga el día 15 o el día 20. Yo ya hay veces que me siento, te digo desde la otra parte, me siento como si estuviera yendo a una entrevista de trabajo algunas veces, y ahí esto encima de pedir referencias es curioso, pero claro, también para vosotros supongo que será bastante efectivo, vamos. Claro. Sí, sí, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? Y realmente, pues, ojalá no fuera así, pero, claro, por un lado hay un desequilibrio entre oferta y demanda que tenemos, o sea, podemos, como caseros, seleccionar al inquilino, y por otro, pues, la ley protege al inquilino, que está perfecto, porque es la parte débil dentro de este contrato, pero claro, también al final esto es una inversión, es un riesgo el alquilar y hay que filtrar bien. Vale, te voy a preguntar, me has comentado antes que eras más, digamos, más fan de zonas y pisos más modestos, en zonas más modestas, pero con mayor potencial. ¿No has pensado, llegado a un volumen, no te renta quizás pasarte más esos pisos que son un poco más caros, pero que el alquiler sea más potente y más estable? ¿Cómo lo ves? ¿No? O aún no ha llegado ese momento, o no lo ves rentable? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, es un buen punto, ¿eh? Conforme ganas volumen, seguramente tenga sentido el diversificar y tener pues activos de distinta calidad. Sí que lo estoy planteando el subir algo la calidad, pero no hasta el punto de que, o sea, el piso de 200.000 euros no lo voy a comprar. Otra cosa es que compre una zona un poquito mejor, quizá en algún momento un inmueble con ascensor, o sí que es cierto que por ciudades, o sea, yo principalmente donde he invertido es en Zaragoza, que es de donde soy, pero sí que estoy invirtiendo ahora en otras ciudades, por ejemplo, en Bilbao. ¿Por qué? Pues porque el alquiler sí que, pero en inmuebles similares, pero claro, allí el alquiler ya pues está cercano a 800 euros, este tipo de inmuebles. Entonces, sí que a lo mejor, aunque la rentabilidad sea algo menor, la rentabilidad bruta me compensa porque ese cash flow que entra todos los meses es mayor. Como manchego en finco en Madrid, me sorprende bastante que hayan mencionado la cantidad de 200.000 como algo como muy, muy loco. O sea, me Sí, sorprende sí, bastante. sí. O sea, no, mira, te cuento realmente. Y aquí, pues, te doy un poco cifras generales, no solo mías, sino de toda la comunidad de alumnos de Libertad Inmobiliaria. Pues más o menos el inmueble medio en ciudades medias, como puede ser Zaragoza, Sevilla, Valencia, Alicante, Valladolid, etcétera, está en torno a unos 60.000 euros de compra y un alquiler más o menos de 550, más o menos, 550, 600 a día de hoy. En ciudades grandes como Madrid, Barcelona, o también ahí podemos incluir País Vasco, Málaga, etcétera, pues seguramente estamos ahora en torno a los 100.000 euros de compra y un alquiler de 750, 800. Pero también te digo, en ciudades más pequeñas o pueblos, por ejemplo, Albacete, Badajoz, o pueblos por debajo de 50.000 habitantes, pues también podemos encontrar inmuebles de unos 40.000 euros más o menos para alquilar en unos 400 más o menos. Qué maravilla. Qué maravilla de precios me Nada, refiero. es otro enfoque, pero si te das cuenta, realmente yo también llegué a esta conclusión cuando vi pues la distribución de salarios que hay en España, que el salario modal, el salario más frecuente, son unos 18.500 euros al año, que esos son unos 1.300 euros netos al mes. Entonces, realmente los alquileres que puede pagar la mayoría de la población española son esos. Por lo tanto, yo estoy mucho más tranquilo con esos alquileres de entre 500 a 700, 800 euros y con este tipo de inmuebles que con un piso de 200.000 euros que a lo mejor tiene un alquiler pues por encima de los 1.000 euros. Ujú. Por eso, a mí cuando me dicen, no, es que esos pisos son muy arriesgados. Ostras, pues no lo sé, habría que verlo, incluso con todas las subidas que ha habido del salario mínimo, pues personalmente yo estoy bastante más cómodo con estos alquileres y con este perfil de inquilino. ¿Y cómo entras en esas ciudades? Me has comentado, por ejemplo, Badajoz o Orense, o sea, ciudades que a lo mejor son un poco más desconocidas, que no conoces de primeras para nada. Supongo que la primera aproximación serán con algunos informes de rentabilidad de la vivienda, del Sí. alquiler, etcétera, etcétera. Pero claro, luego habrá ciertas particularidades de una ciudad o de un barrio, cierta idiosincrasia que hasta que no llegas allí no conoces. ¿Cómo lo haces? Bueno, te estaba dando datos de cuánto cuesta, o sea, del inmueble medio que compramos o que compran los alumnos, los inversores en distintas ciudades de España. Yo allí en concreto no he Ajá. entrado, pero sí que he entrado en otras zonas como en Bilbao, como en Madrid, como en Valencia, que estoy comprando ahora. Y esto lo hago apoyado en personas que ya invierten allí, Ujú. que ya tienen inmuebles allí. Sí, es la figura de personal shopper inmobiliario Ajá. que, bueno, dentro de la comunidad pues hay bastantes y, vamos, compartimos totalmente la filosofía de inversión. Ellos ya tienen inmuebles y entonces, pues a cambio de una comisión me ayudan o nos ayudan al que quieran a comprar allí. ¿Cuál es la rentabilidad que dices, esto es lo mínimo para entrar en un piso? O sea, ¿qué porcentaje anual? Vale.
Va a depender de la calidad del inmueble y dónde está situado. No es lo mismo pues una zona u otra, no es lo mismo un primero, un tercero, un inmueble que necesita reforma, otro que no es lo mismo Madrid o Albacete. Pero yo te diría, yo no entraría en una inversión inmobiliaria con una rentabilidad bruta de alquiler de menos del 7%. Ujú. Y a partir de ahí, pues para arriba, en función, bueno, ya lo sabes tú, rentabilidad riesgo. La rentabilidad media llevamos ahora unas 2.100 operaciones en la comunidad, y la rentabilidad media es del 10,2%. Supongo que miras esto de 10,2 la... bruto, Sí. en neto creo que está en el 6,6 si no recuerdo mal. Supongo que te miras también el PER, ¿no? Cómo hacen los value, que tengo entendido que un PER 15 es aceptable en vivienda a partir de ahí, o ¿cómo sería? ¿Me Sí, equivoco? bueno, sí, a ver, más que el PER miramos rentabilidad, pero bueno, al final es la inversa, ¿no? Un PER 15 sería una rentabilidad, a ver, sería una rentabilidad del 6,66, eso Sí, es. alrededor. Sí, eso estaría, si eso es bruto, sí, a partir de ahí, más o menos. Vale, vale, vale. Has mencionado también el tema de reformas, o sea, ¿cómo decides cuándo es necesario hacer reforma? Bueno, supongo que ya conforme ya compras, estás pensando ya en lo que va a suceder después y así nos has comentado el tema del ascensor. ¿Qué tipo de reformas son las que dices, aquí le meto yo 5.000, 10.000 euros y esto le saco, vamos, lo rentabilizo en 2 años o 3? Sí. A ver, para mí lo ideal, sobre todo si estás empezando, es no meterte en mucha reforma, salvo que en concreto quieras aprender y te encante, etcétera. Creo que es más inteligente normalmente hacer lavados de cara, no meterte mucho en hacer una obra grande, en cambiar instalaciones, en todo esto. Creo que no suele ser rentable. Además, el riesgo de que se te alargue la reforma, de que te cueste bastante más de lo previsto, todo el estrés, etcétera. Creo que muchas veces con un lavado de cara es lo más rentable. Porque si te fijas en los inmuebles que hay y tú como inquilino, pues lo habrás visto, que bueno, la oferta que hay en general pues es bastante mala, ¿no? Los inmuebles están bastante antiguos, entonces generalmente no compensa el dejar un piso espectacular, porque sí, va a subir el alquiler un poco, pero por lo menos en este nivel de precios, en este nivel de inmuebles, pues va a subir muy poco, no vas a rentabilizar la reforma. A lo mejor metes 30, 40 mil euros de reforma y ¿qué te sube el alquiler? 100 euros. Bueno, eso es una inversión malísima. O sea, compensa mucho más hacer un lavado de cara de 3.000 y listo. Ujú. A ver, insisto, depende. Y no Claro. quiero decir aquí que haya que, ni mucho menos consiste en alquilar pocilgas, ni mucho menos. O sea, es alquilar algo que esté decente y que está probablemente mejor de lo que está en el resto de inmuebles. Con el tema de la inflación, ¿notas que se ha perdido rentabilidad en el tema de la reforma? Porque yo tengo entendido, hay como un mantra ahora, o al menos se lo he escuchado yo a varios amigos cercanos míos, que es como pues, que el reformar está carísimo. O sea, olvídate, o sea, si te vas a comprar un piso, cómpratelo mejor ya sin reformar, que no tengas que tocarlo, mejor que reformar, porque reformar ahora, olvídate. Sí, sí, o sea, desde luego que los precios han subido muchísimo, la mano de obra ha subido también, hay mucha escasez, entonces es complejo. Lo que dices es bastante interesante, que ese es otro punto que no hemos comentado, el tema de no solo la reforma, si es rentable o no para el alquiler, sino que aquí el modelo muchas veces, o la mayoría de veces, es financiarlo. Entonces, la reforma es mucho más difícil de financiar, se puede, pero es mucho más difícil de financiar con peores condiciones que una hipoteca. Entonces, que te den un piso ya para entrar a vivir o que haya que hacer lo mínimo es mucho más interesante financieramente. Sí, sí. Ujú. De hecho, hay incluso empresas que se dedican a eso, a coger pisos que están sí que destrozados y necesitan una reforma integral,
pero lo hacen todo, incluso puede que hasta lo amueblen y al inversor ya le dan un producto que simplemente lo que tiene que hacer es hipotecar y poner en alquiler. Y de esa forma, pues es mucho más eficiente para este inversor. Y luego, una vez que compras una vivienda, o sea, ¿cuál es tu estrategia a largo plazo con ella? ¿Tú te las sueles quedar o has vendido algunas porque dices, uy, esto se ha ido de madre de precio y yo creo que hasta aquí podíamos llegar, la vendo y sigo con otras cosas que ven más rentables? Pues es un buen punto. En principio la idea es largo plazo, de oye, esto mientras siga siendo rentable y funcione, adelante, pero sí que hay rotación. Yo este año he vendido 2 inmuebles. Uno, precisamente porque subió mucho de precio. Creo que aquí no, lo importante no es tanto por cuánto compraste tú, que o sea, está bien si lo compraste bien, pero si el inmueble ha subido mucho de precio, tu rentabilidad ya la tienes que calcular sobre ese nuevo valor. Entonces llega un punto que si se dispara el inmueble, dices, ostras, esto yo ahora no lo compraría, porque ya no es tan rentable. Por lo tanto, si no lo compraría, lo inteligente es venderlo. Evidentemente, si eres capaz de reinvertir a una mejor rentabilidad. Otra cosa es que hayan subido igual en todos los sitios y dices, vale, voy a vender con el consiguiente pago de impuestos, de lío, etcétera, pero voy a poner el dinero a la misma rentabilidad. En este caso no vendería, pero como sí que podía hacerlo, sí que podía invertir en otro sitio más rentable, Ujú. por eso lo hice. Y otro inmueble, pues lo he vendido no tanto por eso, sino porque, oye, no estaba cómodo pues me equivoqué con la comunidad, era rentable, o sea, no, o sea, se alquilaba y todo bien, pero había problemas con los vecinos, estaba continuamente con quejas de los inquilinos y dije, oye, a otra cosa. Ujú. Vale, bueno, ha llegado el momento de ya hacerte, digamos, la pregunta del millón. O sea, te he recogido aquí varios titulares de artículos que he ido leyendo en estos días por ahí por internet. El mercado inmobiliario tiembla, el precio de la vivienda ya empieza a bajar, ese por un lado. Por otro lado tengo el precio de la vivienda nueva supera ya niveles de la burbuja de 2008. Por otro lado tengo la compraventa de vivienda y las hipotecas siguen bajando, pero los precios suben. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Porque no paro de escuchar eso de no compres que se viene una buena, no compres que se viene una buena, pero yo no veo dónde está la buena de momento. No sé, ¿cómo lo ves tú? Pues muy buena pregunta, Antonio, y es una pregunta que yo nunca quiero responder porque, como digo, ni me considero un experto, ni me considero un gurú. Eh, a la vista de todos está que los expertos fallan continuamente. En 2022, a principios, pues se decía que iba a caer la vivienda, luego pues vino que si lo de Ucrania, que si la inflación, que si no sé cuántos, y fue un año absolutamente récord, tanto en precios como en volumen. Este año parece que sí, que seguro, que con la subida de tipos de interés y con la ralentización económica, la crisis, pues seguro que iba a caer. En 2023 el precio no va a caer. Otra cosa es que, vamos, porque estamos ya a finales de septiembre y llevamos una subida, no sé, a nivel España, en torno al 5%, entonces mucho tendría que caer. Eh, no lo sé, Antonio, y sinceramente me da igual, en el sentido de, Vale. creo que no es tanto lo que vaya a pasar, sino creo que no hay que estar tan pendiente de qué es lo que va a pasar, sino de qué voy a hacer yo. Entonces, cada uno se tiene que plantear qué hacer. Yo, como inversor que pone las viviendas en alquiler, yo sigo comprando y vamos, voy a seguir comprando porque incluso aunque haya caídas, yo ya empiezo a cobrar alquiler. Se podría dar el caso, de hecho, si se tiene una caída, casi seguro que se da este caso, de que, vale, aunque tú me asegures, en 2024 el mercado de la vivienda va a caer un 5%, que sería una caída bastante grande en precio. Yo te diría, vale, pues yo compro porque la rentabilidad que tengo en alquiler es de más del 5%. Por lo tanto, sí, podría comprar más barato dentro de un año, vale, pero ya empiezo a cobrar alquileres y lo compenso con esto. Creo que se ve el riesgo, muchas veces vemos el riesgo de comprar y equivocarnos y que baje, pero no vemos el riesgo contrario, de no comprar y que los precios sigan subiendo,
que los tipos de interés sigan subiendo, porque tú puedes decir, bueno, es que está caro, ¿vale? Pero ahora conoces cuál es la situación. Mi visión es, oye, si me dan los números, otra cosa, no voy a hacer una locura, no voy a decir, no, yo compro siempre, pase lo que pase, no. Compro si me dan los números de rentabilidad y si tiene sentido. Mm, Entonces, yo tengo esa visión e intento no escuchar mucho a los medios de comunicación, sinceramente, porque al final son catastrofistas siempre. Pues fíjate el titular ese que me has dicho, el mercado tiembla. ¿Qué es que tiembla? Pues que el último mes el precio ha bajado un 0,1% después de llevar una subida en el año del 5%. Bueno, El problema a lo mejor quizás es que cuando pasan estas caídas de mercado también van acompañadas de caídas de la gente pues deja de pagar su alquiler. Entonces esa parte sí que igual no te podría afectar un poquito más si eso sucede, pero bueno, también supongo que tendrás que adaptarte, o sea, cuando toque, ¿no? a ver, hay seguro de impago en Ujú. prácticamente todas las viviendas y de nuevo, o sea, es bastante poco inteligente generalizar. O sea, lo de la gente deja de pagar el alquiler, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que eso querrá decir, eso no quiere decir que todo el mundo deje de pagar el alquiler. Eso querrá decir que la tasa de morosidad pasará del 1 al 1,5 o al 2% o al 3%, pero ni mucho menos va a ser algo masivo o mayoritario. Entonces, Ujú. seguro de impago, selección de inquilino, mm, vamos, el día a día. Vale, y bueno, pues hablemos, ya hemos visto que tú vas a largo plazo, que es como al final pues hay que ir con las inversiones, esto es así. Entonces, por último, si tuvieras que decir algo en lo que estar invertido, que vas a estar invertido, sí o sí, dentro de 10 años, que digas, esto me va a dar dinero hoy y dentro de 10 años creo que también. ¿Qué tipo de activo sería? Puedes decir inmobiliario o no inmobiliario, lo que veas oportuno. Vale, realmente mis dos únicas inversiones, bueno, quizá habría una tercera, pero mis dos inversiones principales son los inmuebles, este tipo de inmueble para alquilar y los fondos indexados. Te podría decir una tercera que es ya inversión en negocios, en startups, etcétera, pero eso estoy más empezando, creo que no es para todos los públicos y no lo tengo tan claro. Pero que van a ser rentables los inmuebles, que fueron hace 200 años y que serán dentro de 30 años, vamos, lo tengo bastante claro porque, más que nada porque es una necesidad básica y porque hay escasez. Pues Carlos Galán, inversor inmobiliario y autor del bestseller español Independízate de Papa Estado. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Me ha servido, espero que le haya servido a la audiencia. A mí me ha servido bastante, la verdad. He aprendido un montón de algunas cosas que no tenía tan escuchadas. Así que nada, muchas gracias y te vemos. Seguramente igual te invitamos a la siguiente temporada. Fantástico, Antonio, pues muchísimas gracias, un placer. Un placer. Bueno, y a vosotros, si os ha gustado la charla, pues eso, ya lo sabéis, darle un me gusta. Si estáis de primeras por el canal, pues nos ayuda a que os suscribáis y darle a la campanita esa para que os avise cada vez que publiquemos una de estas entrevistas u otras tan interesantes como las que hemos tenido hoy. Un saludo y hasta la siguiente semana.